Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Ya estamos comenzando este día martes por la noche en un horario diferente, distinto, a las 9 de la noche, y estamos acá para acompañarlos conversando la palabra. Sí, recuerde, todos los martes estamos en este formato, especialmente ahora en el verano, vamos a aprovechar este tiempo. Así que lo queremos invitar primero a que se conecte, y si ya lo hizo, que nos ayude a compartir, a difundir, porque queremos que la palabra del Señor corra y sea glorificada ella, y podamos conversar, aprender, debatir de pronto también en medio del conversando la palabra. Y tengo a mi lado derecho, izquierdo de su pantalla, a Pablo Peña. Estábamos recién conversando que somos una dupla debutante, inédita. Saludar a todos los hermanos que se están sumando a la transmisión, ya siendo un poquito pasado las 21 horas. Es una alegría poder compartir, conversar la palabra. La semana pasada dimos con todo el puntapié inicial al libro de Hechos, así que invitamos a sumergirse, a refrescarse a través de este libro en esta estación de verano, disfrutar de estudiar la palabra, de conversar la palabra. Así que no olvide ahí difundir, no olvide compartir, porque queremos entrar ya de lleno a la conversación del libro de Hechos. La semana pasada hicimos una introducción definiendo quién es el autor, a quién iba dirigido, cuál era el propósito de la carta, que lo escuchábamos a través mismo de la voz del pastor Eduardo, en una predicación, un extracto de la predicación. Espero que haya tomado apunte, y hoy día ya sería meterse ya con el capítulo 1, versículo 1. Así es. ¿Cuál es la intención nuestra? Bueno, usted ya lo sabe. Si se viene incorporando, bueno, vamos a estar hablando acerca del libro de los Hechos durante todo este tiempo del verano y en el Conversando la Palabra. Yo los vi la semana pasada, estaba ahí de viaje. De vacaciones. No sé si vacaciones, pero estaba de viaje y vi ahí el Conversando la Palabra, vi la introducción, había ya escuchado la predicación y era una pequeña introducción al libro de los Hechos. Quizás remarcar, antes de comenzar, recapitular. Obvio, es todo el profesor del instituto el libro de Hechos, así el libro de los Hechos. ¿Por qué es importante estudiar el libro de los Hechos? Porque nos da el contexto histórico bajo el cual se desarrolló la iglesia primitiva. Nos ayuda a entender las cartas de Pablo, nos ayuda a entender cómo se desarrolló el evangelio, cómo comenzó la iglesia, y siempre es un modelo a seguir. Sí, es nuestro ideal, es acercarnos, ser similar a la iglesia primitiva, vivir la dimensión que vivía la iglesia primitiva. Esa es nuestra máxima, por decirlo así, como iglesia. Por eso siempre volvemos una y otra vez al libro de los Hechos, porque ahí está plasmada la historia de la iglesia. Quien escribe es Lucas. Lucas es el autor del libro de los Hechos, y algo muy importante a entender, que lo comentamos cuando conversamos, es que no es, por decirlo así, una historia continua. Son más de 30 años que abarca el libro de los Hechos. Por lo tanto, Lucas toma los hechos más importantes desde su mirada, inspirado por el Espíritu Santo indudablemente, y eso es lo que él nos comparte a través del libro de los Hechos. Así que siempre que lea el libro de los Hechos, no piense que está leyendo día 1, día 2, día 3, sino que entre un capítulo y otro han pasado a veces años, a veces meses, a veces pueden pasar más tiempo aún, así que léalo bajo esa mirada. Lo más relevante es lo que Lucas nos comparte, es una pequeña ventana de tiempo que nos permite mirar y ver cómo comenzaba la iglesia primitiva. Y sí, es así, lo catalogamos como el génesis de la iglesia, el comienzo de la iglesia. Aún así, el comienzo del cristianismo no era como tal, ya se le llamaba primeramente los del camino, pero antes de llegar a todo eso, el versículo 1 del libro de Hechos dice: estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darle instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Versículo 3 dice: después de padecer la muerte, se le presentó dándole muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Y ahí es donde yo pongo el punto de stop, porque creo que tocamos uno de los fundamentos
primordiales, fundamentales del cristianismo, la resurrección de Cristo. Y la escena la conocemos a través de los evangelios, pero ¿cómo se vislumbra esto en el libro de los Hechos? ¿Cómo es la resurrección de Cristo en la posición de apóstol, en la posición de discípulo? Le pregunto. Buena pregunta. Pero para entender un poco, vamos a ir avanzando. Pero para entender un poco, es Lucas, volvemos, es Lucas quien está escribiendo, es el autor. Había escrito el Evangelio, según San Lucas, así lo estudiamos nosotros, lo leemos nosotros. Aunque son anónimos. Aunque son anónimos, entre comillas. Pero él es el que escribe. Y ahí, precisamente, le habla a Teófilo, le dedica a Teófilo aquel libro. Y también este segundo libro, que quizás nosotros lo recibimos separado, pero en el original quizás era un solo escrito. Por lo tanto, ahora viene la segunda parte. La primera parte fue todo el ministerio de Cristo y ahora, por decirlo así, es la continuación de lo que Cristo ha hecho mediante el poder del Espíritu Santo. Y así es entonces que toma a Teófilo y le dedica a él este libro. Ahí hay distintas teorías de quién es Teófilo. Eso es lo primero. ¿Quién es Teófilo? Es la pregunta. Teófilo, pero bueno. ¿Quién es Teófilo? Hay distintas interpretaciones, pero en general se sigue la línea de que es un escrito para todos los creyentes, para todos quienes íbamos a creer en Cristo Jesús, para todos nosotros está dedicado este libro, para todos nosotros está esta instrucción. Y parte precisamente, como dice Pablo ahí, hablando acerca de Cristo y de este resucitado. Y dice la Reina Valera, pues yo estudio con la Reina Valera, induditables, innegables, la resurrección de Cristo. ¿Y por qué parte así? Porque eso es lo central del Evangelio, que Cristo ha vencido la muerte, que Cristo resucitó. Y eso es lo central del Evangelio y así precisamente es que parte el libro de los Hechos. Con esa escena, con Cristo resucitado, instruyendo a los apóstoles, que hasta ese momento eran discípulos. Se va a producir esta transformación por el poder del Espíritu Santo. Pasarán de ser discípulos rápidamente a ser apóstoles, rápidamente a ser pilares de la iglesia y de todo lo que se va a ir desarrollando mediante el poder del Espíritu Santo. Pero comienza así Lucas, relatándonos a Cristo resucitado, que estaba con ellos, que comió con ellos, lo vieron físicamente, no era un fantasma, no era un espíritu, verdaderamente Cristo había resucitado. Sí, fue una prueba indudable. Nosotros tenemos que recordar que el Mesías que se esperaba a Israel iba a ser el que iba a derrocar al gobierno romano y se iba a establecer una era de paz y de seguridad y de prosperidad en la nación de Israel, pero no fue así. Cuando Jesucristo viene con una intencionalidad de salvarnos del pecado y la única forma de redimir el pecado era entregando su vida. Y es lo que sucede, los hechos llevan a que Jesucristo entregue su vida, muera en una cruz y los evangelios tienen esa cuota triste, esa cuota de desesperanza porque tenemos a la esperanza viva que estaba siendo muerta y podemos reconocer que cada uno de los discípulos del Señor escaparon. Sabemos que para el momento en que Jesucristo fue muerto y fue crucificado, solo uno estaba con él, que era Juan. Pero todos los demás, Pedro lo había negado, Judas lo había entregado. Entonces no había un ambiente de alegría, jolgorio, sino que en realidad que Jesucristo muriera era que se acabó la esperanza, que íbamos a ser dispersados, las enseñanzas iban a quedar hasta allí. Pero estuvo el milagro de la resurrección y era importante que los discípulos lo comprendieran así, que tuvieron que algunos tocarlo en su costado, tocarle sus heridas, otros tuvieron que salir al encuentro con él. Jesucristo mismo les preparó un desayuno para zamarrearlo, lo podemos leer en la primera carta. En el Evangelio de Juan, en su capítulo 21, podemos leer cómo Jesús va a buscar a sus amigos y se les presenta de forma corpórea, de una forma tangible. Y dice el libro de Hechos que fueron durante 40 días, en donde Él también les practicó acerca del reino de Dios. Pero hay algo que me llama la atención y que está en las letras rojas de algunas versiones, que
lo primero que le ordena Jesucristo a sus discípulos es que no se muevan de Jerusalén hasta recibir la promesa, que era el bautismo en el Espíritu Santo. Y yo creo que ese es un gran tema que no sé cómo vamos a desarrollar en tan pocos minutos, porque entendemos que bautismo es ser inmerso. Ya el bautismo lo señala, el bautismo de Juan era a través de agua, en donde se sumergían completamente bajo el agua y volvían a salir como arrepentidos de sus faltas y sus pecados. Pero ¿qué es este bautismo en el Espíritu Santo según la cosmovisión de Hechos? Lo vamos a entender desde otro punto de vista. Ser vestidos del poder de Dios, ser investidos del poder de lo alto. ¿Por qué? Porque Cristo los lleva a esa imagen. Cuando les habla, ciertamente Juan os bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Los lleva mentalmente a esa escena, donde comienza el ministerio de Cristo, donde es sumergido bajo el agua completamente. Y ese es el simbolismo que quiere usar, de que vamos a ser llenos del poder del Espíritu Santo completamente. Todo nuestro ser va a ser ahora dirigido, dominado por el poder del Espíritu Santo. Y eso es precisamente lo que ellos deben de esperar. Esa es la promesa que deben de esperar. Y ahí se da un diálogo muy interesante de los discípulos, porque aún son discípulos y aún están mirando como discípulos, porque le preguntan al Señor, ¿restaurarás el reino? Aún tienen una mirada natural, carnal, podríamos decir, humana, de lo que era Cristo y de lo que Cristo venía a ser. Y es una mirada que algunos mantienen. Quieren humanamente forzar el reino de los cielos. Humanamente imponer el reino de los cielos. Y Cristo zanja nuevamente esta situación, porque ya lo había hecho cuando le preguntaron acerca de los impuestos. Vuelve a separar las aguas y les dice, mi reino en el fondo no es de este mundo, no es material, yo no vengo a derrocar al imperio romano, lo establecido, no, es espiritual. Y para que ustedes sean partícipes de este reino espiritual, tienen que ser investidos del poder de Dios, tienen que recibir este bautismo del Espíritu Santo para que puedan entonces desarrollarse en plenitud. Y así es entonces la instrucción. Y la instrucción es muy clara, no moverse hasta ser llenos del poder de Dios. Y esa es la instrucción y esa es la promesa también. Y ahí entonces ha de venir la obediencia, en este caso, de los discípulos, ¿sí? De esperar ser llenos del poder de Dios. Y entender que el reino de Cristo no es de este mundo, es un reino espiritual. Y a veces nosotros caemos en esos errores, nos confundimos y tratamos con armas humanas, carnales, ¿sí? De hacer el reino de los cielos, de desarrollar la iglesia. Y la iglesia es espiritual y nuestras armas son espirituales. Y de eso nunca debemos de olvidarnos ni avergonzarnos. Sí, bendita locura que es el Evangelio de Cristo. Con uno de unos amigos que nos ayuda acá a la producción de todo el equipo multimedia tenemos esa frase célebre: menos mal que el reino no se construye por mis propias ideas, porque claramente lo que hacemos es destruirlo, es decir, establecer principios que son netamente humanos, son personales, en vez de proponer el dictamen o la voluntad del Señor. Y es algo súper vital porque estamos hablando de la guía del Espíritu Santo, que es totalmente para nosotros que ya llevamos tiempo en la iglesia, es algo que se da por entendido. Pero si nos involucramos, nos metemos dentro del libro de Hechos, no conocemos, porque esta promesa es algo a esperar. ¿Qué es? ¿Qué espero? ¿Qué espero? Me dijo espera, pero ¿qué espero? Yo creo que esa era la pregunta que quedó en la cabeza de ellos, porque los llevó a recordar la imagen de Juan, bautizando en agua, que es algo tangible, ver, visualmente era algo que se podía observar, ver, y ahora les dice, han de esperar la promesa, la venida del Espíritu Santo. ¿Y qué estoy esperando? ¿Cómo se va a manifestar? ¿Cómo va a ser? Yo creo que esa era la gran pregunta de ellos. Y quizás sea la pregunta que muchos están haciendo en esta noche. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Y no queremos darle el clavo inmediatamente hoy por hoy, pero sí hay algo que debiese alimentar nuestra fe,
que yo lo rescato de las palabras de nuestro pastor Eduardo Herrera. Dice que la historia es cíclica y que solamente van cambiando los protagonistas. La semana pasada lo dijimos, el libro de Hechos no es termina en el capítulo 28, pero ficticiamente hablamos de que tiene un capítulo 29 que nosotros seguimos escribiendo. Es decir, todo esto aquí apunta a que usted y yo estamos haciendo partícipes de esta historia, de que el Espíritu Santo nos llene de su poder, nos llene y esperar esto, que es algo, que cómo vendrá, qué será. Pero si lo dijo el Señor, es algo bueno, ¿no? Yo lo creo. Si lo dijo el Señor, yo lo creo y yo lo quiero. Esa debe ser la disposición de todos nosotros. Si lo dijo Cristo, entonces yo lo necesito, yo lo anhelo, lo deseo, yo lo quiero. Y yo creo que era la pregunta de ellos, porque Cristo les hablaba, ahí dice claro, durante 40 días, volvió a remarcar enseñanzas y a decirle, yo me voy, pero les conviene que yo me vaya. Y a mí eso me remece, como ver a Cristo tangiblemente y que Él me diga que es mejor que Él se vaya porque va a enviar a otro, que es el Espíritu Santo, y eso me conviene en mi humanidad, ¿sí? Que necesito tocar, ver, me es difícil, porque la fe tiene aquello que hemos creído en Cristo sin verle, y hemos creído en Él y en su poder y en su resurrección, y de eso somos testigos, de la resurrección de Cristo y del poder de Cristo en nuestra vida. Yo lo decía la semana pasada que Cristo estaba loco, porque como el pastor principal de la creciente iglesia que es el cristianismo va a decir yo me voy, yo los voy a dejar, pero no los voy a dejar solo. Es como, y lo graficaba así, es como que nuestro pastor Eduardo nos dijera ya está, háganse cargo ustedes. Pastor Pérez, alto, porque la humanidad tiende a decir eso, ¿ah? Como si tengo una imagen visible de lo que necesito y está bueno seguirte, ¿cómo que te vas? Pero ahí están las palabras de Jesús en donde nos señala la conveniencia de que es efectivo, que Él se vaya para que pueda irrumpir en la historia. Ya sabemos que Él ha estado todo el tiempo, pero va a tomar este protagonismo en el libro de los Hechos y también hasta el día de hoy con nosotros. Así que el versículo 8 yo creo que es uno de los versículos que más hemos citado en devocionales. Es muy conocido por todos, que dice así: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra, o lo último de la tierra. Entonces hay un llamado de parte del Señor a recibir esta promesa, pero no es una promesa que me deja tan solo en lo incierto, sino que me señala: ustedes van a recibir poder. Este poder que nos explicaba hace un ratito es netamente sobrenatural, es espiritual y que nos va a llevar a la oportunidad de poder comunicar o expandir el Evangelio. Pero hay una palabra que, y como buenos profesores de instituto bíblico que tenemos que ir al griego, es la palabra testigo. Para mí tiene un significado muy, muy potente porque su raíz viene de la palabra mártir. Es aquel que no tan solo es testigo ocular, sino que su testimonio está comprometido a que es real, a que es veraz, a que si tiene que dar su vida, lo va a hacer. Y yo creo que es un llamado que es impopular hoy en día en la iglesia. Nadie viene para... todos venimos para recibir algo del Señor, pero que se nos demande este compromiso al 100%, yo creo que eso hace fricción y por eso hablamos de que el reino de Dios es un reino del revés. ¿Cómo lo ve usted en este tema de el testigo, el mártir? Yo creo que la pregunta se responde ahí, ¿para qué era este poder? ¿Cuál era el propósito? Y no era centrarse en ellos mismos. No era, como diría nuestro pastor, deleitarse entre ellos. Esa es una frase de nuestro pastor. Sino que era para ser testigos de Cristo, testigos de su resurrección, para predicar con autoridad. Y es lo que vamos a ver, esta transformación
completa de los apóstoles, cómo pasan de discípulos, lo hemos dicho, a apóstoles, como Pedro, que arranca temeroso, huyendo, se esconde, niega a Cristo, de pronto se enfrenta al mismo Sanedrín que había crucificado a Cristo y habla con total denuedo y autoridad, cita las Escrituras, revela por medio de las Escrituras a Cristo. Hay una transformación completa y eso es el poder de Dios sobre la vida de él. Pero ese poder tenía ese propósito y era con ese propósito. Y como bien tú dices, muchas veces uno viene a la iglesia con la expectativa de recibir. ¿Sí? Es como que uno viene a recibir algo y viene al culto, asiste y recibe algo y se va satisfecho con aquello y viene continuamente a recibir y no a dar adoración, no a dar su vida en entrega al Señor, no a darse por otros, sino a saciarse, a recibir. Entonces tenemos iglesias que nos dedicamos de pronto a saciar esa necesidad y no se llega al otro paso que es el compromiso. Bueno, si yo he recibido de parte de Dios el perdón de mis pecados, si yo he recibido de parte de Dios paz espiritual, la bendición de encontrarme con Cristo, también entonces debo de retribuir, de dar mi vida al Señor. Porque recibir el poder de Dios, ser lleno del Espíritu Santo, disfrutar de la presencia de Dios en los cultos, claro, es maravilloso. Esto es lo que queremos de continuo. Que no pare la adoración, porque cuando cantan siento ahí que estoy llegando al cielo. El cielo, me conecto con los ángeles. El cielo se calla y mi voz llega hasta el trono de Dios. Es hermoso, sí. Pero no puede quedar ahí. No es todo. Y eso no es el Evangelio. El Evangelio se trata de dar, de darme, de darnos, en todo sentido. Y no solo en lo económico. A veces la gente solo lo vincula a aquello. Y no, Dios es dueño del oro y de la plata. No va por aquel sentido. Es dar mi vida. El mayor recurso de la iglesia somos nosotros. Wow. Somos las personas. Ese es el mayor recurso. Lo económico ayuda, hay infraestructura. Tenemos este escenario. Hoy día no dijimos nada de nuestro escenario. Inaugurándolo. Está lindo, está hermoso, preparado para que sea agradable visualmente y usted esté conectado con nosotros. Pero esto no es lo que tiene valor. Lo que tiene valor son las personas. Y lo que es valioso es las personas cuando entregan su vida a Cristo, rendida totalmente al Señor, y se disponen a ser usados por el Señor. Porque si uno quiere ser lleno del poder del Espíritu Santo, ¿para qué? ¿Para tener una experiencia? ¿Para poder decir soy bautizado en el Espíritu Santo? ¿Con qué sentido yo pido el ser lleno del poder de Dios? Si mi motivación es la gente, el Señor va a responder mi hambre. Si mi motivación es dar de comer a otros, espiritualmente hablando, bueno, el Señor me va a saciar primero a mí para poder entregar a otros. Pero si esa no es mi motivación, difícilmente voy a ser lleno del poder de Dios. ¡Wow! Está bueno esto. Porque cuando hablamos de un reino espiritual, solemos espiritualizarlo todo. Darle un aura mística. Darle una aura mística, darle este sentido extracorpóreo de plenitud, de completud. Y como que nunca llegamos. Nuestra parte humana como que nunca va a llegar a eso. Pero la Escritura nos señala que hoy, con los pies sobre la tierra, podemos ser completamente llenos y seres espirituales, sin apartarnos de la realidad que nos toca vivir. Y la realidad hoy en día sabemos que está dada vuelta pies para arriba porque no es a lo que estábamos acostumbrados. Pero el Espíritu Santo está con nosotros y Él está moldeando nuestra cosmovisión y nuestra necesidad para volcarlo en la gente. Yo cuando te señala eso siempre me voy a recordar de la Escritura que Él da el Espíritu Santo a quienes se lo piden. Es como que la delicia de Dios es que le pidan por el Espíritu Santo, pero no por algo personal, sino que sabiendo que hay un trasfondo, que hay algo más, que es la gente, amar a la gente, testificar del Señor, porque esto va como en un combo, ¿ya? Va unido. Va unido.
no voy a recibir algo de una cosa y lo otro no, sino que recibo toda la potestad del Señor. Y hay algo que siempre me va a admirar de la Escritura, que es el gran mandamiento. ¿Ya? Lo leemos así como gran mandamiento porque lo estipula así la Reina Valera tradicional, que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. Pero yo no me imagino a Dios apuntándome con una cabeza y diciéndome ámame, 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 o obligándome a amarle, sino que Él está convenciéndome, que Él está buscando por todos los lados llegar a mi corazón para tener esta respuesta de devoción. Porque es fácil escuchar: obedéceme, ámame, y bueno, voy. Pero hacerlo con el sentido correcto, con la misma presencia de Dios, con la misma palabra del Señor, es otro mundo, es otra historia, y es lo que se abre como este Génesis que estamos tanto hablando. Queremos que no tan solo ver un Génesis en el libro de Hechos, sino que en nuestra vida hoy comience este Génesis de decir: oye, amo yo al Señor, creo en la resurrección, así partimos. Es lo primero. Creo en la resurrección del Señor, es decir, el Señor está vivo hoy. Y lo segundo, ¿cómo respondo a esta creencia? ¿Por una obligación o por un amor genuino? Son cositas que a mí me evocan y me disparan. Y si respondo verdaderamente a aquello que digo creer, bueno, entonces lo demuestro. Vamos a Santiago, lo demuestro. Porque el amor sin obra o la fe sin obra es muerto. Porque puedo ser muy espiritual, y se me acerca alguien y tiene una necesidad y no ayudo en lo concreto, solo son palabras. Entonces, cuando yo me doy completo, y me doy por otros completamente. ¿Por qué? Porque quiero que conozcan a Cristo, quiero que sean alcanzados por el mensaje del Señor. Y eso implica dar todo de mí y poner todo lo que yo soy a favor de la causa de Cristo. Y eso es un compromiso mayor. Y a eso es lo que Cristo llamó a sus discípulos. Y ese fue el discipulado que Él logró. Y claro, como partimos diciendo, muerto Cristo, hubo esta dispersión, resucitado, se afirmó su fe y finalmente llenos del Espíritu Santo revolucionaron el mundo. Y eso es lo poderoso. Fue un grupo pequeño de hombres que creyeron, que fueron llenos del poder del Espíritu Santo y que trastocaron el mundo con su mensaje y se dieron completamente a favor de la causa de Cristo. Y tenemos el conocimiento por la tradición que Pablo fue decapitado, Pedro decidió morir en una cruz, pero no de la misma forma que su maestro, sino que de forma invertida. Entonces sabemos que el testimonio que ellos nos dan es muy, muy fuerte, muy, muy potente, pero no es nada alejado a nuestra realidad, que el Señor demanda todo de nosotros. Ahora sí hay un puntito, porque estamos asegurándonos que ya están llenos del Espíritu Santo, pero eso se da en el capítulo 2. En el capítulo 1 tenemos esta promesa que nosotros ya la conocemos, pero si seguimos la lectura nos damos cuenta de que ellos, como humanos y por conocedores también de la palabra, tienen que enfrentar una decisión que es muy fuerte, que es la de reemplazar a Judas Iscariote. Y los elementos que ellos utilizan fueron netamente la Escritura. Pedro se habla y nos señala que así como son las 12 tribus de Israel, las 12 patriarcas, también nosotros debiésemos hacer 12. Y está este tema que yo le pongo malicia porque echaron suerte. ¿Qué es eso de echar suerte? Echaron suerte, podemos decir que era una costumbre del pueblo judío que se fue desarrollando para conocer el designio, la voluntad de Dios. La forma específica se ha perdido en el tiempo de cómo era que se echaban suerte, si eran piedra, si era una forma, pero lo cierto es que ellos en eso creían que de aquella forma se revelaba la voluntad de Dios. Pero ¿qué es lo trascendental en este punto? Es que es la última vez que se va a decir se echó suerte para conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque después, cuando pasemos al capítulo 2 del libro de los Hechos, va a venir la llenura del Espíritu Santo. Y ahora va a ser el Espíritu Santo el que va a guiar a la iglesia. Lo dijeron ustedes,
se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero para mí es el libro del Espíritu Santo. Es el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Y vamos a comenzar a ver de inmediato que nunca más se vuelve a mencionar esta costumbre o forma, sino que siempre se nos va a decir, Lucas nos va a escribir y va a decir, le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, fue impedido por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo amonestaba o el Espíritu Santo nos hizo conocer, y de aquel modo entonces vamos a ir entrando en la era del Espíritu Santo, en el tiempo del Espíritu Santo. No es que nunca estuvo presente, siempre ha estado presente, sino que ahora se va a ver visible en el relato del libro de los Hechos. Y vamos a ver cómo empieza a dirigir a la iglesia y cómo empieza a dirigir a los apóstoles. Y acá, lógicamente, es Pedro, que asume la vocería, por decirlo así, va a ser quien va a asumir como la representatividad de los apóstoles. Y él se pone en pie entonces y dice, bueno, necesitamos elegir un reemplazante. Y se hace de aquel modo. Y hay dos candidatos ahí y cae el designio de Dios sobre Matías. Sobre Matías. Sobre Matías. Pero yo creo que quiero bajar este concepto y quiero bajar esto a la realidad que nos toca vivir, porque no siempre es una voz clara y decidible No, de decir una nube que se abre en el cielo. abren los cielos y dice, esta es la decisión que tienes que tomar, aunque puede pasar, pero no es de uso común. Y nosotros, al menos yo, deambulamos, bueno, Señor, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿O es por este lado o es por este otro? Pero me pasa que, como se señala ahora, fue la última vez que se emplea esa forma en la iglesia, en el libro de los Hechos, para tomar una decisión de esa envergadura. ¿Cómo entonces yo permanezco a esa respuesta de parte del Señor? Siempre el filtro, por decirlo así, va a ser la Escritura. Yo no puedo ir en contra de la Escritura. Primero, en una determinación. Debo de todo analizarlo a la luz de la palabra. Eso es lo primero, porque a veces la gente toma decisiones alejadas de la Escritura. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y le doy para adelante. No, fuera de contexto totalmente. Absolutamente. No, todo lo paso primero por la Escritura. Y de ahí, si lo he pasado, qué decisión tomo, siempre hay una convicción del Espíritu Santo en nuestro corazón. Hacia dónde dirigir mi vida, hacia qué decisión tomar. Y uno a veces sabe esa convicción, pero uno es el que no quiere escuchar, no quiere obedecer a aquella convicción. Y en muchas áreas de nuestra vida. Y uno sabe cuando está de pronto yendo contra la voluntad del Señor. Está haciendo algo que sabe que lo está haciendo en su propia humanidad. Y tiene esa convicción, pero la quiere silenciar. Yo creo que el Espíritu Santo, cuando uno ora genuinamente, sin que se abran las nubes, sin que baje un ángel del cielo, trae a nuestro entendimiento, a nuestro corazón, hablamos de corazón, entendimiento, una convicción de lo que debemos de hacer. El tema está siempre en obedecer aquello, en dejarme guiar y no hacerlo a mi propia fuerza, a mi propio entendimiento, a mi manera, sino dejar que verdaderamente el Espíritu Santo me guíe, porque si no es muy difícil, si no me dejo gobernar en mi vida por el Espíritu Santo. Pero tengo que someterme a aquello y saber escuchar. Yo sé que hay mucha gente que nos ve, nos escucha, que tiene, y lo insisto y voy a insistirlo siempre, que tiene llamados, que tiene propósitos de Dios y está ocupado en otra cosa. Y lo sabe, y es consciente, y se siente mal a veces, pero silencia aquello. Prefiere continuar en lo que está haciendo. Porque lo otro es muy complejo, implica decisiones que no estoy dispuesto a tomar, entonces mejor acallo aquello, me detengo. Uno siempre conoce íntimamente, cuando deja que el Espíritu Santo lo guíe, hacia dónde ha de dirigir, hacia dónde va a tomar o a decidir lo que el Espíritu Santo quiere para nuestras vidas.
Yo me asombro de que tan solo llevamos un solo capítulo. ¿Cómo lo vamos a hacer con el resto de 28 capítulos que trae el libro de Hechos? Pero es lo rico de poder reflexionar en la palabra, es lo rico de poder escudriñarla. Así que nosotros hacemos siempre esa invitación, no tan solo como maestros de instituto bíblico, sino que sabemos que leer la Escritura debiese corresponder a un hábito, un buen hábito, como el comer, para hacernos fortalecernos en nuestra espiritualidad. Por último, llegamos al capítulo 2, pero no vamos a entrar de lleno, nos vamos a quedar con la imagen. Nos quedamos ahí detenidos nosotros hablamos de la venida del Espíritu Santo, siempre ha estado. Hacemos ese énfasis porque se manifiesta ahora y no solo sobre determinados hombres, sino que ahora está para todos los creyentes y ahí hay un cambio también. Pero eso ya lo vamos a ver en el otro... Conversando la palabra. En el otro, así que la próxima semana no se lo pierda. Yo creo que los comentarios deben estar a full. No tengo nada para poder Yo quiero detenerme, sí, porque no nos hemos metido en la elección de Matías. A ver. No nos hemos metido de lleno en los requisitos para el apostolado. Mire. No nos podemos saltar aquello. Porque vivimos en una era, como diría nuestro pastor, de apostolitis, donde es muy común ver apóstol acá, apóstol allá, y eso no es propio de la iglesia primitiva. No es propio tampoco de la tradición. No es que después continuaron y siguió. Nosotros le llamamos padres apostólicos a quienes continuaron después de los apóstoles, según la tradición, según la historia, pero no era propio de la iglesia primitiva. Los requisitos ellos los ponen, y los ponen textualmente de cómo ha de ser elegido aquel que va a reemplazar a Judas, y comienzan a hablar y dicen que debe de haber estado con ellos desde el bautismo de Juan en adelante, haber visto todo el ministerio en el fondo terrenal de Cristo y haber estado con Cristo resucitado. Comienzan a dar una lista donde muy pocos en el fondo van a cumplir ese requisito, por decirlo así, establecido, y ahí entonces llegan a estos dos varones. Y ellos son los que ponen los requisitos para que alguien sea nombrado apóstol. Ahí podemos entrar en un... ¿Qué es un apóstol? ¿Qué es un apóstol? Pero lo cierto es que el ministerio apostólico, cómo se desarrolla y quienes fundan la iglesia y son pilares de la iglesia del Señor, están ahí. Después de aquello no hay una continuación. Podemos hablar acerca del don apostólico, que es diferente al ministerio apostólico. Quizás hacer una distinción, algunos no la hacen, pero lo cierto es que ahí están los requisitos para ser un apóstol de Cristo. Y ahí se cierra. Después podemos hablar de Pablo, que viene como por fuera. Y se autodenominaba apóstol. Se autodenomina apóstol, yo soy apóstol, nombrado directamente por Cristo, él da testimonio de aquello. Pero lo cierto es que en esta elección ahí está establecido los criterios para ser un apóstol de Cristo. Y es importante conocer la enseñanza, pero también haber pasado tiempo con el Señor. Y quizás ahí es donde hasta el mismo apóstol Pablo se cae, y por eso quizás no lo consideran apóstol, porque fueron contemporáneos, pero Pablo no estuvo y no tenemos antecedente alguno de que haya tenido contacto con Jesucristo en su ministerio terrenal, porque a posterior él mismo nos va a graficar que yo tuve un encuentro con Cristo, pero vemos a un Cristo glorificado ya en el capítulo 9 del libro de Hechos. Pero sí es interesante que no sufrir de esta apostolitis, sino que tener en claro de que es un margen cerrado, que es la continuación de los pilares del Evangelio, que van a ser los 12 apóstoles, a los cuales se suma Matías por causa del deceso de Judas. Y ellos citan la Escritura, no lo hacen de forma... se me ocurrió, sino que citando específicamente Salmos, que otro se haga cargo de su oficio. Así es como se señala, pero se cumplió y ahí quedó. Y ahí queda. Para muchos Matías no era parte o no debiese haber sido parte, pero lo cierto es que agradó al Señor.
¿Cómo sabemos que agradó al Señor? Porque en el capítulo 2 todos dice, todos, no dice alguno, 11 sí y uno no, todos dice, fueron llenos del Espíritu Santo. Si algo no hubiera agradado de lo que hicieron los apóstoles, no hubiesen sido todos llenos del poder de Dios, no hubiesen sido todos llenos del Espíritu Santo, sino que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Por eso sabemos que aquello agradó al Señor. Y así también fue en el caso de Pablo. Como bien dice ahí Pablo, no fue contemporáneo, no lo sabemos, pero lo que sí él nos relata es que fue Cristo mismo quien lo comisionó, es Cristo mismo quien se revela su vida, y él en su tercer relato, el libro de los Hechos de su conversión, da a entender que es Cristo mismo quien lo comisiona como apóstol a los gentiles. Por eso sabemos aquello, y él defiende su apostolado frente a los ataques que estaba sufriendo. Le pasó a Pablo y nos pasa a nosotros hoy en la iglesia. Sí, divisiones, contiendas que se daban, y por eso su defensa de su apostolado, de su trabajo. Pero más allá de aquello, de los títulos que podemos de pronto tener, querer, ¿sí? Anhelar, que no nos mueva aquello, que nos mueva siempre el amor, el servicio. Somos todos primeramente, ¿sí? Hermanos en Cristo, somos comprados a precio de sangre, somos todos siervos del Señor, todos estamos en aquello. Tenemos diferentes funciones dentro del cuerpo de Cristo. Indudablemente, hay distintas funciones, pero todos delante del Señor tenemos igual valor. Por eso de pronto esto de los títulos, apóstol, salmista, profeta, levita, mujer, etcétera, diácono, no tiene relevancia. Lo que debemos de ser es siervos del Señor. Y en eso nuestra vida tiene que estar, como lo dijimos, a disposición. Si voy a ser lleno del Espíritu Santo, si el Señor me va a visitar, me va a llenar con su poder, entonces yo estoy al servicio de la obra del Señor. En lo que a mí me pongan a servir, sea en la música, sea pastor, sea misionero, en lo que yo sea, independiente de mi función, mi corazón está al servicio. Porque como bien lo ha dicho Pablo también ahora conversando, Cristo en el fondo viene a romper los paradigmas de lo que nosotros entendemos por liderazgo, por diseño de organización, y viene a plantear que el que quiere ser mayor entre nosotros sea el siervo de todos, sea el menor entre todos, sirva a los demás. Usted quiere dirigir, quiere presidir algo, sea el siervo de todos, y cambia absolutamente el paradigma. Porque les dice, los reyes se enseñorean de la gente, se vuelven amos de los pueblos, se enseñorean, se vuelven señores de la gente y no están al servicio de la gente, ¿sí? Y eso es hasta el día de hoy, ¿sí? A veces fijamos nuestra esperanza en los hombres y ahí no está nuestra respuesta. Y no les dice, no va a ser así entre ustedes. El que quiera ser mayor, sea siervo de todos. Y ahí está el parámetro. Entonces, si usted quiere estar ahí y ser parte, debe estar dispuesto al servicio al Señor. Y eso es el mayor honor, servir a Cristo, dar mi vida por el servicio al Señor. El mayor rango dignatario que podemos tener no es ser pastor, no es ser apóstol, evangelista, maestro, sino que, citando a mi querida profe Gaby Fretes, el mayor rango dignatario que tengo es que soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios, ya eso en mí lo cumple y lo completa todo, lo llena todo. Y queremos reflexionar y quizás terminar este tiempo así, ya, terminar este tiempo así, de que somos hijos del Señor, de que estamos cimentados bajo esta fe, de que Él ha dado su vida para perdonar nuestros pecados y ha resucitado, ha vencido la muerte, y es, como diría la alabanza, el único milagro que necesito para poder creer. Aunque en la historia del libro de Hechos se van a desarrollar todos estos dones, todos estos poderes, todo este favor del Señor sanando, liberando, viendo una manifestación visible del Espíritu Santo, creo que hoy es necesario más que nunca pensar y tener esta convicción de que soy de Dios. ¿Por qué? Porque Él ha dado su vida por mí y me sirvió en la cruz y no se graduó allí.
Tenemos el relato de la Escritura que siguió sirviendo a sus discípulos para poder establecer este pacto, esta unión de confianza, que es lo que siempre ha querido. Y por eso está el Espíritu Santo, pero ya eso sería para la próxima semana. Sí, porque no queremos entrar de lleno ya al capítulo 2, porque ahí hay mucho que hablar, mucho que decir, muchas inquietudes, pero ¿a qué queremos? Queremos despertar en quienes nos están observando o lo verán después, el hambre primero de la palabra, de la Escritura. Se necesita un avivamiento de la Escritura, no de los dones. ¿Sí? Los dones pueden estar, los milagros, la liberación, lo sobrenatural, pero se necesita un avivamiento de la palabra, que haya hambre de la Escritura, hambre de escuchar palabra de Dios y que haya una predicación que sacie aquello. Ese es el avivamiento de la Escritura, porque la Escritura es la que transforma la vida del hombre. Sí, ella es la que transforma nuestro carácter, nuestro corazón, la que nos da la simiente para continuar. Por eso para nosotros siempre la Escritura es fundamental, porque no nos vamos a hacer un programa de conversando de modelos de iglesia, de formas de hacer iglesia, no, de la palabra, porque ahí está. Y ahí está todo, ahí en el libro de los Hechos está el diseño de Dios para la iglesia. Pero hay que estudiarlo, hay que leerlo, y hay que desearlo, atesorarlo, y a eso queremos despertar. Y segundo, despertar el hambre espiritual. ¿Sí? Porque cuando hay hambre, uno es saciado. Cuando uno tiene hambre, uno busca qué comer. Cuando uno tiene hambre, busca saciar esa hambre. Cuando un niño tiene hambre, comienza a llorar, a pedir, no le importa quién esté, no le importa si acá hubiera un niño y tiene hambre, le da lo mismo que estemos grabando, conversando la palabra, se pondría a llorar. Hambre. Él tiene hambre y quiere que esa hambre sea saciada. Y por eso también estudiar el libro de los Hechos, para despertar esa hambre por conocer al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo guíe nuestra vida, porque el Espíritu Santo nos llene, pero con un propósito, ¿sí? Ser testigos de Cristo, llevar a otros a los pies de Cristo. Y por eso también, hacer mención, tenemos libros, El poder de lo alto de O.J. Simpson. Tenemos también ahí entre medio Los generales de Dios, Avivamiento también, que es similar a Los generales de Dios, tiene otra forma, y todos ellos relatan la vida de hombres y mujeres, igual que nosotros, igual que los hombres y mujeres de la Escritura, con aciertos, con errores, con luchas, con virtudes, pero que en su tiempo, en su generación, dieron sí a conocer el poder de Dios, fueron hombres y mujeres de avivamiento. Por eso el libro de los Hechos no termina en el capítulo 28, no se le da un final cerrado, Lucas no da un final, lo deja abierto, por decirlo de alguna forma, porque se sigue escribiendo. Y prueba de ello es las historias, ¿sí? De hombres que fueron llenos del poder del Espíritu Santo y en su tiempo, bajo la unción de Dios, fueron hombres que cambiaron naciones, que cambiaron la realidad de su nación, y a eso entonces también somos llamados nosotros, somos motivados nosotros a ser también hombres y mujeres de avivamiento. Y eso no significa que usted llene un estadio, no, donde usted está ahí, en su realidad, tener una respuesta de Dios, tener la gracia de Dios, orar ahí por su vecino, su vecina, su compañero de trabajo y tener la convicción de que Dios lo va a usar. A veces la gente dice, pero ¿cómo sé si yo tengo dones? Póngase a disposición del Señor. ¿Cómo sé si el Señor me va a usar para sanidad? Bueno, ore por alguien para sanidad. No hay otra forma. Si me dispongo entonces, el Señor me va a usar. Somos llaves que el Señor va a hacer correr su gracia. Es lo que necesitamos. Señalando generales de Dios, por estudiar el libro de Hechos, comenzó un gran avivamiento en el 1900. Así que no pierda esa expectativa. Estamos en un tiempo propicio. Buscar al Señor mientras pueda ser hallado. ¿Lo dejamos hasta aquí? Lo dejamos hasta aquí. Si puede, invierta y lea. Lea. Es la única solución.
Busque. para erradicar la pobreza espiritual. Sí. A ese nivel tenemos que Lea llevarlo. la Escritura, lea de avivamiento, busque, indague, dese ese tiempo. Y a veces a uno lo inspira situaciones. Ver que otros hombres como yo, igual, con las mismas realidades problemáticas, en la Escritura fueron usados. Y que otros hombres como yo también, en la historia de la iglesia, fueron también en su tiempo usados por el Señor. Fueron respuesta de Dios. Y eso debemos de ser, respuesta para la gente. Así que ahí está nuestro llamado. No Por estamos eso, predicando, pero el libro de los hacemos un Hechos, llamado. hacemos un llamado a que pueda entonces leer, buscar, orar, anhelar. Y dése el tiempo, lea el capítulo 1. Prepárese para la otra semana, lea el capítulo 2 del libro de los Hechos. ¿Cuánto le va a tomar? Minutos. Minutos. Sí, lo lee, lo estudia, destaca, puede hacer preguntas, las podemos ir contestando. Sí, porque no debemos olvidar que tenemos un fanpage en Facebook únicamente para Conversando la Palabra. ¿Tenemos un fanpage? No Tenemos sabía. un fanpage ¿Tenemos un en fanpage? Conversando la Palabra, se publica el programa especial y también está abierto a fotos, a preguntas, así que tenemos todas las instancias, tenemos que ocuparlas para poder seguir creciendo en el conocimiento del Señor. Pastor, Bien, nos vamos. estamos. Nos reencontramos entonces el próximo martes como tarea para la casa. Deja tarea. Lea el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y así, cuando conversamos, hablamos, nos comenzamos ahí a dialogar, usted es parte del diálogo, se suma a eso. Y si tiene alguna pregunta, le surge, nos pregunta y seguimos esta conversación. Así es. Que tenga una muy buena noche y con todo seguimos al Señor. Bendiciones. Chau, chau. Chao, chao.